filosóficos vienen a reflejar ahora el movimiento actual de la realidad, pero como se modelaban según el contenido social, se detenían donde se detenía el contenido, es decir, en el estado que gobernaba la sociedad civil, mientras que las ideas y valores que apuntaban más allá de ese sistema social eran amenazados en el campo del espíritu absoluto, en el sistema de la filosofía dialéctica. Sin embargo, el método que operaba en este sistema tenía mayor alcance que los conceptos que lo llevaron a su fin. A través de la dialéctica, la historia se había convertido en una parte del contenido mismo de la razón. Hegel había demostrado que las fuerzas materiales e intelectuales de la humanidad estaban ya lo bastante desarrolladas como para que la práctica social y política del hombre realizase la razón. La filosofía misma se aplicaba, así, directamente a la teoría y práctica social, no como una fuerza externa, sino como su heredera legítima. Si había de existir algún proceso más allá de esta filosofía, tendría que ser un avance más allá de la filosofía misma, y al mismo tiempo, más allá del orden social y político al que la filosofía había unido su destino. En esta, la conexión intrínseca que nos induce a abandonar el orden cronológico y a discutir los fundamentos de la teoría marxista antes de ocuparnos de la primitiva sociología francesa y alemana. El impacto de la filosofía hegeliana en la teoría social y la función específica de la moderna teoría social solo pueden llegar a ser comprendidas a partir de la forma plenamente revelada de la filosofía de Hegel y con sus tendencias críticas, tal como pasaron a la teoría marxista. Los fundamentos de la teoría dialéctica de la sociedad. La negación de la filosofía. La transición de Hegel a Marx es, en todo respecto, la transición a un orden de verdad esencialmente diferente, no susceptible de ser interpretado en términos filosóficos. Veremos que todos los conceptos filosóficos de la teoría marxista son categorías sociales y económicas, mientras que las categorías sociales y económicas de Hegel son todas conceptos filosóficos. Ni siquiera los primeros escritos de Marx son filosóficos. Ellos expresan la negación de la filosofía, aunque todavía lo hacen con un lenguaje filosófico. Naturalmente, algunos de los conceptos fundamentales de Hegel se dejan ver en el desarrollo de Hegel a Feuerbach y a Marx. Pero no es posible abordar la teoría marxista mostrando la metamorfosis de las viejas categorías filosóficas. Cada uno de los conceptos de la teoría marxista tiene una fundamentación materialmente diferente, así como la nueva teoría tiene un nuevo marco y una nueva estructura conceptual que no puede ser derivada de teorías anteriores. Para abordar el problema, diremos en primer lugar que en el sistema hegeliano todas las categorías culminan en el orden existente, mientras que en Marx se refieren a la negación de ese orden. La teoría de Marx es una crítica en el sentido de que todos los conceptos son una denuncia de la totalidad del orden existente. Marx consideraba la filosofía de Hegel como la declaración de principios burgueses más avanzada y comprensiva. Marx destaca particularmente las decisivas contribuciones del concepto hegeliano del trabajo. Hegel había dicho que la división del trabajo y la interdependencia general del trabajo individual en el sistema de las necesidades iguales determinan el sistema del Estado y de la sociedad. Además, el proceso del trabajo determina igualmente el desarrollo de la conciencia. La lucha a vida o muerte entre el amo y el esclavo abre el camino a la libertad autoconsciente. Asimismo, es necesario recordar que la filosofía de Hegel se basa en una interpretación específica de la relación sujeto-objeto. Hegel convierte el antagonismo epistemológico tradicional entre sujeto
conciencia, y objeto, en la reflexión de un antagonismo histórico definido. El objeto aparece primero como objeto de deseo, algo que ha de ser configurado y apropiado con el fin de satisfacer una necesidad humana. En el curso de la apropiación, el objeto se manifiesta como la otredad del hombre. El hombre no está consigo mismo cuando trata con los objetos de sus deseos y de su trabajo, sino que depende de un poder externo. Tiene que vérselas con la naturaleza, el azar y los intereses de otros propietarios. El desarrollo más allá de ese punto de la relación entre la conciencia y el mundo objetivo constituye un proceso social. Conduce primero al total extrañamiento de la conciencia. El hombre se ve abrumado por las cosas que él mismo ha hecho. Por lo tanto, la realización de la razón implica la superación de este extrañamiento, el establecimiento de una condición en la que el sujeto se conozca y posea a sí mismo en todos sus objetos. Esta demostración del papel desempeñado por el trabajo y del proceso de la reificación y su abolición es, según Marx, la mayor realización de la fenomenología del espíritu. Pero en esta se pierde toda la fuerza de la demostración, ya que Hegel afirma que la unidad del sujeto y del objeto ya había sido consumida y el proceso de la reificación superado. En su estado monárquico, los antagonismos de la sociedad civil han sido relegados y todas las contradicciones se reconcilian finalmente en el reino del pensamiento o del espíritu absoluto. Coincidía efectivamente la verdad con el orden político y social dado. Entonces, la historia había dispensado a la teoría de toda necesidad de trascender el sistema de vida dado en la sociedad. La respuesta afirmativa de Hegel se basaba en el supuesto de que las formas sociales y políticas habían llegado a adecuarse a los principios de la razón, de modo que las más altas potencialidades del hombre podían ser desarrolladas en el marco de las relaciones sociales existentes. Esta conclusión implicaba un cambio decisivo en la relación entre la realidad y la teoría. Se sostenía que la realidad coincidía con la teoría. En la forma que finalmente le da Hegel, la teoría, la depositaria adecuada de la verdad, parece recibir los hechos tal como son y proclamarlos conformes a la razón. La verdad, según Hegel, es un todo que tiene que estar presente en cada uno de los elementos, de modo que si un elemento material o un hecho no pueden ser conectados con el proceso de la razón, la verdad del todo queda destruida. Según Marx, tal elemento existía y era el proletariado. La existencia del proletariado contradice la supuesta realidad de la razón, ya que representa toda una clase que demuestra la negación misma de la razón. El destino del proletariado no es la realización de las potencialidades humanas, sino lo contrario. Si la propiedad constituye la principal dotación de una persona libre, el proletariado no es libre ni tampoco es una persona, ya que no posee propiedad alguna. Si el ejercicio del espíritu absoluto, el arte, la realidad y la filosofía constituyen la esencia del hombre, el proletario está excluido definitivamente de esta esencia, pues su existencia no le permite tener tiempo libre para dedicarse a esas actividades. Además, la existencia del proletariado vicia no solo la sociedad racional de la filosofía del derecho de Hegel, vicia también toda la sociedad burguesa. El proletariado se origina en el proceso del trabajo y es el ejecutor efectivo o el sujeto del trabajo en esta sociedad. No obstante, el trabajo, como lo mostró el mismo Hegel, determina la esencia del hombre y la forma social que ésta adopta. Entonces, si la existencia del trabajo testimonia
la pérdida completa del hombre. Y esta pérdida es el resultado de la forma de trabajo en que se basa la sociedad civil. La sociedad está totalmente viciada y el proletariado expresa una negatividad total, el sufrimiento universal y la injusticia universal. Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. La realidad